Según los expertos, entre el 30 y el 50% de las muertes de tráfico por accidente tienen lugar en los primeros 5 minutos y aumenta hasta el 75% en los primeros 60 minutos. Por este motivo es fundamental acortar los tiempos de rescate y no superar la llamada hora de oro. La clave de una buena actuación es conocer y aplicar correctamente el protocolo PAS: proteger, avisar y socorrer. Cualquiera de nosotros podemos vernos inmersos como primera persona en un accidente de tráfico, o simplemente como espectador, como testigo ocular. Bien, pues de nuestras primeras decisiones puede depender que las personas implicadas salven la vida, y para ello es preciso conocer el protocolo PAS: proteger, avisar y socorrer. Hay que tener en cuenta que los primeros momentos tras producirse el accidente son tan importantes que el Código Penal establece como obligatorio que cualquier ciudadano atienda a un herido siempre que se vea implicado en un accidente, lo presencie o tenga conocimiento de él, y la Ley de Tráfico lo refuerza considerando muy grave la omisión de socorro. Ser testigo de un accidente o verse involucrado en el mismo causa estrés y nervios, y es en estos momentos donde tenemos que hacer todo lo posible por tranquilizarnos, mantener la cabeza fría y pensar cómo actuar correctamente. Por ello siempre es bueno conocer de antemano qué conducta debemos adoptar. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se ha producido un accidente de tráfico es que se debe proteger el escenario donde ha tenido lugar para evitar que ocurra un nuevo accidente, señalizando a los demás vehículos que se ha producido un siniestro. Puede parecer muy frío, pero los heridos ya lo están, y lo que hay que hacer es evitar que se produzcan más. Así pues, en primer lugar, coloca tu vehículo fuera de la calzada, que no ocasione peligro. Después, hazte visible con el chaleco reflectante. Y en tercer lugar, pon los triángulos al menos 50 metros antes del lugar del accidente. Siempre debes tener en cuenta tu propia seguridad, además de la de los accidentados. En segundo lugar, se debe avisar a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, facilitándoles todos los datos que necesiten para conocer exactamente la situación de los accidentados, el estado de los heridos, número de ellos, etc. Por último, en tercer lugar, hay que socorrer a los heridos, en la medida que podamos. Las hemorragias y los problemas respiratorios por la obstrucción de las vías son las dos causas principales de fallecimiento tras los primeros minutos después de producirse el accidente. Si todos los conductores fueran capaces de poner en marcha técnicas de primeros auxilios básicas para contener hemorragias o liberar las vías aéreas, podríamos evitar un importante número de muertos antes de la llegada de los servicios sanitarios de emergencia. Pero lo fundamental es que no hagamos nada que no sepamos hacer. Si no sabemos, si no estamos seguros, no tocar a los heridos, no moverlos y esperar a que lleguen las asistencias. Push the button. En Michelin, innovamos para mantener el mundo en movimiento. Michelin, Motion for Life. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos. Para la familia par, la impar, para el co-living o el coworking. Puede ser para urbanitas o nómadas o eco-friendly. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Y después de todo me dice que va a venir... Oye, pues te pido todo, ¿no? No. Bueno, tío, he pedido otras dos. La última. Oye, enhorabuena, menudo partidazo. Gracias. Has marcado un gol y todo. Ahora es una máquina. Qué guay. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras. Mamá, Ya voy.
con 2 nodas positivo. Vivo a 5 minutos. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa, tralara. No me ves que yo controlo trarara. Nunca me ha pasado nada. El alcohol te miente. No cabe ninguna duda que el cinturón de seguridad es uno de los 8 grandes inventos del siglo XX y que ha salvado muchas vidas. A pesar de todo ello, el 26% de las personas que murieron en un siniestro vial en 2020 no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Parece mentira que a estas alturas tengamos que seguir hablando de la necesidad de utilizar el cinturón de seguridad de nuestro vehículo, pero tristemente así es. Y lo peor de todo esto es que los sancionados muchas veces son reincidentes. Así, el año pasado, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia, casi 2.900 conductores fueron denunciados en 2 o más ocasiones en un mismo año por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Se trata de un gran número de conductores reincidentes y una cifra que ha variado poco en los últimos años, según la DGT. Un dato preocupante si tenemos en cuenta que de las 870 personas que fallecieron en 2020 en accidente de tráfico en vías interurbanas, 125 no llevaba puesto el cinturón de seguridad, el 26%, y de las casi 3.000 personas que necesitaron ser hospitalizadas, el 15% viajaba también sin él. Además de la cantidad de vidas que el cinturón salva cada día, hay informes que hablan de más de 1 millón desde su implantación en 1958, también reduce de manera muy significativa la producción de lesiones de gravedad. El cinturón de seguridad retiene y evita que el cuerpo humano se golpee contra superficies duras en caso de accidente. Por eso, cuando una persona no lo lleva y viaja libre dentro del vehículo, sea cual sea el asiento que ocupe, un simple frenazo provoca un desplazamiento del cuerpo, un choque contra el parabrisas o elementos como el salpicadero o contra otro pasajero. A 50 km/h, el resultado de una colisión es similar a caer desde un segundo piso. De hecho, el propio impacto puede provocar roturas en los órganos internos. Por ejemplo, un golpe en el tórax puede fracturar las costillas y convertirlas en cuchillas sobre los pulmones y el estómago. Al igual que las arterias o la vejiga, también puede romperse por el impacto. Todo ello sin olvidar las posibles lesiones en la columna vertebral con las fatales consecuencias que éstas tienen. Por el contrario, si llevamos de forma correcta el cinturón puesto, todos estos traumatismos son prácticamente imposibles. La primera campaña de divulgación que realizó la Dirección General de Tráfico sobre el uso del cinturón de seguridad fue a comienzos de los años 70. Han pasado más de 45 años y seguimos insistiendo en su uso, porque todavía fallecen personas que no lo llevan puesto en el momento del siniestro. Si se sabe que el uso de este dispositivo de seguridad es un seguro de vida, ¿por qué sigue habiendo un porcentaje de conductores que no lo usa? ¿Por qué muchos son reincidentes? Las razones son variadas: trayectos cortos, solo en el casco urbano, ir despacio, pero es que además confluyen en estos conductores rasgos como sobrevalorar sus capacidades al volante, un rechazo generalizado a las normas o ver únicamente la parte punitiva de no llevarlo y pensar en que a nosotros no nos van a pillar. El Consejo General de la Psicología, a través de su División de Tráfico y Seguridad, considera que detrás de estos conductores que incumplen de forma sistemática la norma hay una percepción errónea o disminuida de la realidad, una falta de conciencia sobre la vulnerabilidad y fragilidad ante un accidente. Además, todas ellas suelen tener en común una falta de aceptación de las normas que no solo se circunscribe al ámbito del tráfico, sino a su vida en general, con comportamientos impulsivos, impetuosos, que les impiden reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener sus comportamientos para ellos mismos y que para el resto de personas que viajen con él en el vehículo. El estilo de vida que tenemos, el estrés en el que se desarrolla la conducción, genera una deficiente atención que bloquean los automatismos a la hora de llevarlos a cabo. En definitiva, personas que prefieren la pequeña recompensa inmediata, que supuestamente significa evitar una mínima incomodidad, a la enorme recompensa diferida de una vida de salud, libertad y movilidad.
Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Estrénalo por 200 € al mes sin esperas. Más información en toyota.es. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Por tu seguridad, utilice el cinturón. Hemos repuesto este anuncio de 1973 porque no ponerse el cinturón parece cosa del pasado. Pero no lo es. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Desde la DGT te animamos a moverte como quieras, pero siempre de forma segura. Por eso, antes de conducir tu moto compartida, recuerda, necesitas un permiso de conducir válido y en vigor. Antes de ponerte en marcha, asegúrate de llevar puesto el equipamiento adecuado. Ajusta los retrovisores y comprueba el correcto funcionamiento del alumbrado y el claxon. El casco no solo es obligatorio, puede salvarte la vida. Respeta los límites de velocidad y no conduzcas si has consumido alcohol o drogas. Ya sabes que las distracciones provocan accidentes. Dale un respiro a tu móvil. Presta especial atención en las intersecciones y ante la presencia de vehículos pesados. Atento también a las personas que salen de los vehículos estacionados. Circula por tu carril y cambia de sentido solo donde esté permitido. Y ahora, disfruta del viaje. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿A quién no le ha sucedido alguna vez? Puertas rayadas, retrovisores arrancados de cuajo, lunas rotas o encontrarse el coche con un golpe sin que nadie haya dejado una nota en el parabrisas. No son simples gamberradas o travesuras, son acciones que crean situaciones muy injustas y que en ocasiones pueden acarrear graves consecuencias jurídicas. En este sentido, las dos clases más habituales de incivismo vial suelen ser el vandalismo, es decir, provocar daños en un coche de forma intencionada, y darse a la fuga del lugar de un accidente, dos comportamientos que ya suponen el 40% de los partes sin contrario que se dan en España, el 22% por vandalismo y el 18% por conductores a la fuga. De esta manera, 12,3 millones de automovilistas, el 45%, afirma haber sufrido vandalismo en sus coches en alguna ocasión. Y 11,7 millones, es decir, el 43%, se han encontrado su coche con daños sin que el otro conductor le haya dejado sus datos. En Castilla y León los datos son algo inferiores a los del resto de España, pues se trata de un 39% de los conductores, casi 642.000, los que asegura haber sufrido algún acto vandálico. Pero, ¿y los agresores? ¿Cuántos españoles reconocen haber realizado estas conductas? Pues alrededor de 850.000 conductores de nuestro país, el 3%, admiten haber dañado otro coche adrede y 3,1 millones, es decir, el 11%, haber abandonado el lugar del accidente sin dejar ningún dato al perjudicado, un comportamiento muy habitual cuando el propietario del otro coche no se encuentra presente, en el 71% de las veces. Los castellanos y leoneses son también bastante propensos a este tipo de conductas, pues un 13%, más de 216.000 conductores, admite haber golpeado o rayado un coche sin querer y abandonar el lugar sin dejar los datos de contacto o del seguro al afectado. Estas son las principales conclusiones del estudio Stop Incivismo, pasar la llave, radiografía del vandalismo vial en España, elaborado por Línea Directa Aseguradora a partir de los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda la geografía nacional. Línea Directa Aseguradora estima que el coste que tienen que asumir las aseguradoras cada año podría superar los 930 millones de euros, al que habría que sumar el importe que pagan los propietarios de los vehículos. De hecho, en los actos vandálicos, el propietario del coche dañado paga la reparación, un 54% de las veces, y en los casos de conductores a la fuga, en un 41%, porque no tienen contratado un seguro a todo riesgo. Las aseguradoras, por su parte, pagan el 37% de los partes de vandalismo y el 50% de los daños causados por los conductores a la fuga. En ambos casos, el coche se queda sin reparar en un 9%. Los actos vandálicos más frecuentes son los arañazos, el 36%, daños en los retrovisores, 21%, y la rotura de lunas, 15%. Los motivos,
la venganza personal el 44%, porque el coche dañado estaba mal aparcado un 34% o simplemente porque era nuevo el 15%. Estos actos suelen suceder en la calle el 90% y con menos frecuencia en los aparcamientos públicos el 5%, aunque también hay casos en aparcamientos privados de comunidades de vecinos. En cuanto al perfil del agresor, los autores son jóvenes, sin diferencias significativas entre géneros y con tendencia a la reincidencia. Por su parte, las razones alegadas por los conductores a la fuga son el pánico, el 43%, porque le habían hecho lo mismo anteriormente, el 29%, o para no encarecer el seguro, el 22%. Este comportamiento es más habitual en los hombres jóvenes y suele afectar más a los coches aparcados, en el 81% de los casos. Más de 12 millones de personas han sufrido daños vandálicos en su vehículo, fundamentalmente arañazos, daños en el espejo retrovisor o rotura de lunas. Esto supone un grave problema social porque la mayoría de los vehículos, el 60%, están asegurados con la cobertura más básica, lo que llamamos un seguro a terceros. Y esto significa que en estos casos es el propietario que ha sufrido los daños el que tiene que pagar toda la reparación. Comportamientos que representan un serio problema social. El primero, los actos vandálicos, por los que se causan daños en vehículos de manera intencionada por puro gamberrismo. Alrededor de 850.000 personas reconocen haber causado daños intencionadamente en otro vehículo y los motivos que aluden son principalmente por venganza personal, porque el vehículo dañado estaba mal aparcado o simplemente porque era nuevo. Sí, he sufrido actos vandálicos en mi coche. Me han quitado la antena de radio, me han quitado los tapones de las ruedas, me han roto el retrovisor y se han ido. Una vez me arrancaron el retrovisor de cuajo y no dejaron ninguna indicación. Y otra vez en el garaje me rompieron un cristal para abrir el coche. Me puse unas rayitas que no hacen mucha gracia. Nos encontramos que nos habían roto los cristales. Sí, los fines de semana sobre todo. Los chicos cuando vienen de fiesta, que vienen un poquito a tono, pues se divierten dándole patadas a los espejos retrovisores en algunas calles en concreto. Y a lo mejor en esa calle pues se han cargado 20 o 30 espejos. Alguna vez lo he visto, de hecho en mi propio coche, alguna vez alguna rayada y sin luego saber quién ha sido. Y en la calle principal pues lo típico, los rayan. Otro problema que hemos analizado en este estudio son los conductores que se dan a la fuga tras haber causado daños en otro vehículo. Casi 12 millones de personas dicen haber sufrido estos comportamientos. Y los motivos que aluden los conductores que se dan a la fuga son fundamentalmente que en ese momento sintieron miedo o pánico, que a ellos les habían hecho lo mismo en otra ocasión o simplemente que temen el encarecimiento del seguro. Los daños causados por actos vandálicos y por los conductores que se dan a la fuga cuestan cada año 930 millones de euros a las aseguradoras. Y a esto hay que añadir también los costes que supone para los propietarios que no tienen contratado un seguro a todo riesgo, ya que en estos casos tienen que asumir ellos los importes de la reparación. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Disfruta de la mejor tecnología y de un amplio interior con hasta 7 plazas. Nuevo EQB, el sub 100% eléctrico de Mercedes EQ. Para tu espacio y el de todos. En España muere mucha gente atropellada cada año, mucha más de la que creemos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hijo. O alguien famoso y...
Aviso de colisión frontal con detección de peatones y ciclistas. FCW+P+C. Este sistema monitoriza el estado de la carretera y el entorno próximo a ella, avisando al conductor cuando estima alta probabilidad de colisión con otros vehículos o con peatones y ciclistas. Los principales componentes son cámara frontal, radar frontal, sensor de ángulo de giro del volante, unidad de control y sistema de frenado. Las señales de advertencia que emite pueden ser sonoras, visuales o de vibración. En ningún caso el sistema actúa sobre la dirección del vehículo. Solo es un sistema de aviso al conductor, único responsable de la realización de las maniobras o actuaciones necesarias para tratar de evitar la colisión o el atropello. El vehículo avisa al conductor cuando ve alta probabilidad de colisión con otros vehículos, peatones o ciclistas. La señal de advertencia puede ser sonora, visual o una vibración. En ningún caso el sistema actúa sobre el vehículo, siendo el conductor el responsable de frenar para evitar el accidente. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Espera, que te pido otras dos. No, la última. Vamos a contar mentiras. Mamá, ya voy. Con 2 nudas positivo. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa, tralara. No me ves que yo controlo, trarara. El alcohol te miente. Nunca me ha pasado nada. Cuando conducimos, las preocupaciones personales y el estrés nos acompañan en nuestros desplazamientos, provocando distracciones que ponen en riesgo la seguridad en la circulación. Para dimensionar el riesgo de estas distracciones y descubrir cómo actúa nuestro cerebro, se ha monitorizado con neurotecnología a 15 conductores, utilizando los sistemas de análisis más avanzados. Gafas que detectan el movimiento de las pupilas, medidores de la respuesta galvánica de la piel y el ritmo cardíaco, detectores de las microexpresiones del rostro y medición de la actividad cerebral mediante un electroencefalograma. El estudio demuestra que existe una reducción de la concentración de cerca del 12% en una persona que conduce en estado de estrés. Esta pérdida de concentración hace que sea más lento mentalmente. Ese tiempo de reacción es decisivo en una situación de riesgo para ser capaces de evitar un accidente. Un conductor en estado de estrés memoriza peor los acontecimientos que encuentra en la carretera. Por ejemplo, recordará un 20% menos de señales de tráfico. Su actitud es más peligrosa. La falta de conocimiento de riesgo, un 28% menor, deriva en una conducción más agresiva, con un 17% más de maniobras bruscas y aceleraciones. Pero el estrés también afecta directamente a nuestro cuerpo, con un aumento de la tensión muscular mientras conducimos superior al 50% y en los niveles de fatiga de más de un 80%. Conduciremos con una postura más rígida y nos cansaremos mucho antes. Respecto al campo de visión, fundamental para una conducción segura, un conductor estresado sufrirá el conocido efecto túnel, con una menor visión periférica. Utilizará así una visión por impactos, prestando atención solo a la zona central. Con la opinión de más de 1000 conductores sobre el tema, el 80% reconoce que va pensando en sus preocupaciones cotidianas cuando conducen por un trayecto habitual. Y es que el ir ensimismados en nuestros pensamientos internos hace que 3 de cada 4 conductores hayan llegado a tomar una ruta de manera automática, incluso a un lugar que no era su destino. Es decir, lo que se conoce como piloto automático, y que es un riesgo muy importante en los trayectos más habituales. Pero, ¿en qué vamos pensando mientras conducimos? Pues el 57% nos dicen que estos pensamientos están relacionados con el trabajo o los problemas profesionales. El 54% nos dice que son los problemas familiares. Y el 35% afirma que lo que le distrae es pensar en el dinero o en los problemas económicos. Para una conducción segura, debemos aprender a liberar nuestra mente y dejar las preocupaciones fuera del vehículo, para poder prestar toda la atención a la circulación y la seguridad de los usuarios. Para ello, la campaña Al Volante Céntrate, impulsada por BP, Castrol y RACE, pretende mejorar el ánimo de los conductores y dar consejos útiles para ponerse en la carretera en un estado emocional óptimo para la conducción.
con técnicas de relajación e intentando relativizar las preocupaciones que suelen distraer al volante.